Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de septiembre. Señor secretario. En el asunto número 1 se propone darse el Ayuntamiento Pleno por enterado de la designación como portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de doña Pilar Criado Fernández. Nos damos por enterados. Siguiente asunto. En el asunto número 2 se propone iniciar el expediente de mutación de manial de la parcela 91 segregada del polígono de La Portalada del Ayuntamiento de Logroño a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con destino a subestación eléctrica de tracción, y someter el presente expediente por un periodo de un mes de información pública. ¿Alguna intervención en este punto? Votación, por favor. Señor Dorado, tiene la palabra. Señor presidente. Bien, en principio, la subestación de tracción que está situada actualmente en Avenida Lobete, cerca de la guardería Arlequín y de algún otro edificio, es una subestación de 66.000 voltios, igual, con el mismo voltaje que el de lo que se ha llamado la subestación de Cascajos. El estudio informativo del soterramiento del ferrocarril la ubicaba en la calle Baltasar Gracián, a 15 metros de edificios con viviendas. Y el estudio básico de ese estudio informativo, hecho por el Partido Popular, también lo situaba en Baltasar Gracián, a 15 metros de las casas y además en superficie. En el 2010 se encomienda por parte de la Sociedad de Ferrocarril, le encomienda a la Sociedad de Ferrocarril por parte de la DIF la construcción, el traslado de esa subestación de tracción de donde está actualmente a estos edificios de Baltasar Gracián. En aquella reunión de la Sociedad de Ferrocarril hay una votación, se aprueba este punto por unanimidad y lógicamente Cuca Gamarra, que estaba en esa representación, vota que sí. Es decir, vota que sí a que una subestación de 66.000 voltios vaya a el interior de unos edificios en círculo, a 15 metros de ellos, y además en superficie. Entonces parece ser que a la alcaldesa no le preocupaba que esos vecinos pudiesen enfermar, como parece que sí que le ha preocupado en otras subestaciones de las que ya hemos hablado en este pleno. Sin embargo, el Partido Socialista, en vista de esa preocupación que sentían los vecinos de Marqués de Larios, decidió que esa no era la ubicación correcta y 3 meses después de esta votación propuso a la Sociedad de Ferrocarril su traslado a una parcela en el polígono de La Portalada, donde indudablemente ya no tenía esa apreciación de cercanía a las viviendas y además soterrada y no en superficie. En el 2011 comienza la redacción del proyecto de construcción de esta portalada y en el 2011 se aprueba definitivamente la modificación del plan general para que esta parcela pase a poder ubicarse en ella esta subestación. Bueno, nuestra votación lógicamente va a ser que sí, puesto que lo iniciamos nosotros este cambio, y por lo tanto lo que aprobamos ahora es fundamental para que se pueda construir allí la subestación de tracción. Simplemente hacer notar que aquello que se quedó ya preparado en la anterior legislatura, pues después de 2 años y medio de esta legislatura, ahora damos el primer paso sustancial para poderlo construir. Lógicamente luego hay que iniciar la construcción, con lo que el traslado de la subestación de tracción tiene un retraso de 24 meses y no se trasladará antes de 2015, es decir, toda la legislatura ha necesitado el Partido Popular para quitar esa subestación de tracción de un sitio donde ellos mismos la ponían y que, como he dicho, entonces la alcaldesa no veía inconveniente en que estuviese en superficie a 15 metros de viviendas, cosa que parece ser que su demagogia le obligó a cambiar de posición cuando la subestación no era esa, sino la de Marqués de Lario. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. ¿Alguna intervención? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bien, señor Dorado, usted, créame que está convencido, usted mismo se cree que hicieron muchas más cosas y dieron mucho más impulso de lo que
realmente se puede ver, y los vecinos de Logroño pueden comprobar en el día a día, en esta cuestión del soterramiento y en otras muchas. Lleva usted una temporada en la que se dedica a decir que ustedes habían impulsado o que dejaron preparada, le gusta decir eso, dejaron preparada, pues en concreto el soterramiento ustedes dejaron preparado más bien poco, y lo poco que estaba preparado estaba mal. Como ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, si quiere entretenernos esta tarde de nuevo con esas historias que nos cuenta de los retrasos, etcétera, etcétera, pues yo gustosamente le daré con todo lujo de detalles respuesta a esos planteamientos que, ya le digo, son sencillamente mentiras. No sé a qué viene, además, créame. Si es que es mejor que usted se sumara y dijera, y, en fin, y felicitara al equipo de gobierno por todos esos avances que se están produciendo, que no mentir descaradamente y decir que se producen con un impulso suyo. Respecto a la subestación de tracción, que es lo que nos ocupa, efectivamente, se produce un cambio en la ubicación inicial planteada, una ubicación planteada, como usted ha dicho, en ese estudio informativo, en el que evidentemente se hacen unos planteamientos iniciales que luego, pues si es posible mejorar, se mejoran, como evidentemente además se hizo, y con el apoyo también entonces de los miembros del Partido Popular que estaban en ese Consejo de Administración de la Sociedad de Integración del Ferrocarril. Pero es que además los pasos importantes que ha habido que dar después en cuanto a la modificación puntual del Plan General Municipal, etcétera, ya los ha dado este equipo de gobierno, así que no sé, sinceramente, no sé de qué habla cuando habla de esos retrasos. La modificación se llevó a cabo por acuerdo plenario el 3 de noviembre de 2011 con este equipo de gobierno, y a partir de ahí, hasta mayo de 2012, le recuerdo, hasta mayo de 2012, no se comunica formalmente por parte de la Sociedad de Integración del Ferrocarril a este ayuntamiento, en concreto con un escrito con fecha de entrada 21 de mayo de 2012, en el que se solicitaba el inicio de los trámites necesarios para la transmisión de la titularidad. Evidentemente, en el ayuntamiento se hace un análisis por parte de los técnicos del área jurídica sobre las distintas fórmulas para poner a disposición del administrador de infraestructuras ferroviarias esa parcela. Se llega a una propuesta que se consensúa con Adif, de manera que no hace 2 años. El 28 de junio de 2013, es decir, hace un mes y medio, el 28 de junio de 2013 es cuando Adif solicita formalmente la continuación del procedimiento de mutación de manial de la parcela de referencia con cambio de titularidad a favor del administrador de infraestructuras ferroviarias. Es decir, que esos años que usted se inventa y esos retrasos que seguramente porque su subconsciente le traiciona, si los de los retrasos fueron ustedes en este y en otros asuntos, pero en este, vamos, en fin, de largo, ¿no? Años y años mareando la perdiz, y no nos haga de verdad repetir y darle respuesta a todos los ejemplos que desgraciadamente tenemos sobre su nefasta gestión. Como decía, el 28 de junio de 2013, hace mes y medio, el administrador de infraestructuras ferroviarias solicita que se inicien los trámites de mutación de manial, y hoy, 5 de septiembre, traemos este pleno, el acuerdo para que se inicie ese expediente de mutación de manial, en el que lo que se plantea, por explicarlo brevemente, simplemente es un cambio de titularidad de esa parcela descrita del Ayuntamiento de Logroño a Adif, al administrador de infraestructuras ferroviarias, con el fin de destinarla a la construcción de la subestación eléctrica de tracción. El expediente se somete a información pública y se traerá rápidamente a la aprobación definitiva, y con este acuerdo también se comunica a la entidad Adif el hecho de que se ha iniciado este expediente. Adif, por otro lado, como ya además adelantó el pasado viernes el secretario de Estado de Infraestructuras, tiene ya aprobado incluso, no solo redactado, sino aprobado formalmente el proyecto de construcción de esta subestación de tracción, que previsiblemente se licitará en las próximas semanas, y que evidentemente, una vez ejecutadas esas obras, permitirá el traslado definitivo de la subestación del OBT a La Portalada, con lo cual se liberarán terrenos que evidentemente pues irán destinados a la venta por parte de la sociedad con destino residencial, que es el planteamiento inicial que existía, y que por otro lado, como le digo, pues es vamos a decir, el trámite normal que se produce en estos casos, pero como le digo, y sin entrar en ninguna polémica,
evidentemente retrasos ninguno y, como consta en el expediente, por otro lado, hasta hace mes y medio no se solicitó formalmente por ADIF ese trámite de mutación de manial, que fue como consecuencia además de ese acuerdo al que se llegó por parte de los técnicos municipales del área jurídica, como decía, con los técnicos del área de la Dirección General de Patrimonio, en concreto del administrador de infraestructuras ferroviarias, con los que se ha estado negociando esta fórmula. Muchas gracias. Gracias, señor Sanrojo. Por intervención más. Señor Dorado tiene la palabra. Bien, se dice que cuando no se tiene argumentos entra en la descalificación. Para usted todo lo que yo digo es mentira, no prueba nada, pero dice que es mentira, pues yo sí le voy a probar. Vamos a ver, el 28... Primero porque yo he dirigido mi intervención en dos sentidos. Uno es la incoherencia y la demagogia de la alcaldesa, que el 28 de enero del 2010 vota en la Sociedad del Ferrocarril para que la subestación de 66.000 voltios vaya a Baltasar Gracián, que tiene alrededor edificios a 15 metros de distancia. Y que mes y medio después se pone a la cabeza de la manifestación de los vecinos de Marqués de Larios que no quieren tener la subestación a su lado. Eso es una incoherencia tremenda, tremenda. Y lo segundo es que corregimos ese modelo de subestación, ese sitio, esa situación, de manera rapidísima. El 30 del 3 del 2010, es decir, 2 meses después de esta aprobación que le digo, la Comisión de Seguimiento de las Obras del Ferrocarril aprobó cambiar la ubicación. Y el 31 de mayo del 2010 se hace la petición formal al IF. Por lo tanto, más prisa imposible. Y cuando nosotros nos vamos, el 11 del 5 del 2011, la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que se pueda utilizar esto. A partir de ahí, todo suyo. Ha sido su labor. Fíjese usted, nosotros encontramos la solución, convencemos al IF, aprobamos inicialmente la modificación del Plan General Municipal y en 2 años y medio ustedes lo único que han hecho es aprobar definitivamente lo que nosotros dejamos aprobado inicialmente. Y me dice usted que no, que yo hacía poco, que usted menos, que esto no se ha paralizado. ¿Sabe usted por qué? Y además lo sabe perfectamente. ¿Por qué han tardado tanto? Porque los nuevos, cuando ha habido el cambio de gobierno a nivel nacional, los nuevos responsables de la Administración de Infraestructura se empeñaron en que esa parcela la querían adquirir por expropiación al Ayuntamiento de Logroño. Usted lo sabe. Y que ha habido unos meses de polémica hasta que, pidiendo asesoramiento por un lado y por otro, hasta que se ha convencido a la Administración de Infraestructuras que indudablemente no es la fórmula jurídica entre administraciones la expropiación, sino la de mutuación de manial. Por lo tanto, la culpa de ese retraso indudablemente no me la eche usted a mí, sino écheselo usted a usted o a la Administración de Infraestructura. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. ¿Alguna intervención más? Señor Sanrojo. Sí, muy brevemente. Yo creo que el señor Dorado, sinceramente, tiene un problema con las subestaciones, sobre todo con la de Cascajos, que es, yo creo que la espinita que tiene, ¿verdad?, ahí clavada, en fin, y que es una de las muestra más, ¿no?, de la incapacidad que durante 4 años tuvieron para resolver un problema importante que se había planteado y que además, bueno, pues como nos demostraba en el pleno del último día, en el pleno del 31 o 30 de julio, pues parecía que hasta le molestaba que se hubiera buscado una solución a esa subestación de Cascajos. Respecto a esta subestación de tracción, yo simplemente es que no tengo nada más que añadir. El trámite se ha hecho correctamente, se ha hecho y se ha ido pactando perfectamente con el administrador de infraestructuras ferroviarias cuál era la fórmula, y en este caso, mientras tanto, y en lo que sí, evidentemente, además, hemos ejercido toda la presión posible, es que se fuera avanzando en la redacción del proyecto de la subestación, que, como le digo, ya no solo está redactado, sino aprobado formalmente por la Dirección Técnica de ADIF y que será licitado en las próximas semanas o en los próximos meses. En definitiva, lo que supondrá ya, bueno, pues esa salida de la subestación y esa liberación de los terrenos para la posterior venta, una vez que haya sido desafectados también por parte de ADIF hacia la Sociedad de Integración de Ferrocarril. El resto, pues, ¿qué quiere que le diga? Así es que yo creo que no merece más la pena en este asunto, porque
de las cuestiones del soterramiento. Como les digo, hemos hablado ya en muchas ocasiones. Usted tiene una película montada en su mente, de mucho trabajo y de mucho impulso, pero la realidad es tozuda. La realidad es tozuda y los hechos son que este equipo de gobierno ha resuelto muchos de los entuertos que ustedes dejaron, y no me haga repetírselos, que podemos ir al aparcamiento, que no se sabía si iba a tener 300 o 600 plazas, a la estación de autobuses que querían ustedes que pagaran 24 millones los logroñeses, etcétera, etcétera. Es decir, que eso ya en fin, es conocido por todos. Entonces, yo creo que es mejor incluso para ustedes que no se hable de esto. Vamos a poner en positivo que se da un paso importante, que la subestación estará fuera del Obete aproximadamente entre 18 y 24 meses, que es lo que lleva su licitación y ejecución, y que eso es lo positivo y lo que desean ver los vecinos, además, que en ese sentido yo creo que tienen bastante confianza en lo que está haciendo este equipo de gobierno, en particular en el soterramiento. Gracias, señor Rojo. Señor Dorado, su turno de portavoz. Portavoces. Simplemente una apreciación, no voy a discutir más sobre las subestaciones, que ya se ha discutido bastante, pero lógicamente me preocupa mucho esa sensación que tienen ustedes de adanismo, de que todo se ha hecho cuando ustedes han llegado, que se ha vislumbrado perfectamente la exposición que han montado sobre el ferrocarril, donde la etapa socialista desaparece. No han tenido la vergüenza de poner la máquina de Ares Salgado, pero luego salta de repente a la señora Montes recuperando, por lo visto, los lienzos que había en la estación antigua. Mire usted, cuando uno está orgulloso de lo que ha hecho, lo puede reivindicar, y usted no puede a mí, ni a mi grupo, ni al gobierno anterior, quitarle todo lo que ha hecho en el soterramiento. Cuando ustedes cuando lleguen al 20% de lo que hicimos, a lo mejor pueden decir algo. Porque le quiero recordar que nosotros hicimos el proyecto de la fase primera del soterramiento, que trasladamos los almacenes a Arrúbal, que hicimos la fase previa con el traslado de las vías al otro lado, la parte sur, que hicimos la estación provisional de autobús, del tren, que hicimos el 80% de la fase primera del soterramiento y que dejamos inaugurada la estación intermodal. Cuando ustedes hayan hecho solamente el 20% de esos, o el 15%, me podrá usted dar lecciones a mí de eficacia en el gobierno. Gracias. Gracias, señor Dorado. ¿Alguna intervención más? Señor Sáenz Rojo, turno de portavoz. Sí, no, simplemente de haber sabido que se lo iba a tomar tan mal, hubiéramos incluido una foto del señor Dorado en la exposición, de verdad. Si eso era realmente lo que le preocupaba, yo, en fin, pues lo lamento, lo lamento, pero, en fin, bueno, pues esas cosas pues a veces pasan, no hay ningún problema. De todos modos, tal y como lo relataba usted, parece que llevaba usted mismo las traviesas de la desmontar, que se desmontaban en la estación provisional, las llevaba usted a hombros, ¿no? Y las trasladaba, etcétera. Bueno, bien, vale, vamos a ir solo a un número, porque como vuelve a decir mentiras, pues se le pilla. La fase 1 son 140 millones de euros. Usted ha dicho que dejaron hechos 80, el 80% ha dicho. Pues dígame usted cómo es posible que se hayan certificado en 2011, 6 meses, 2012 y 2013, más de 80 millones de euros, de esos 140. ¿Cómo es posible que ustedes hicieran o hacían o se lo imaginaban? Es que tengo que volver a eso, de verdad, señor Dorado. Es que usted tiene una idea muy equivocada de todo lo que, según usted, hicieron, dejaron preparado o impulsaron, pero la realidad es la realidad. Más de 80 millones se han certificado desde junio de 2011 hasta ahora, así que difícilmente pudieron ejecutar ustedes el 80%. Pero bien, en cualquier caso, y si lo de la fotografía es algo importante, yo no sé si es posible que se pueda hacer una nueva exposición con motivo de la inauguración de la estación de autobuses. No se preocupe usted, que constará en acta que lo tendremos en cuenta para los murales. Señora Sáenz, le acabamos de oír. No hace falta que lo repita. ¿Alguna intervención más? ¿Votación? Con el voto a favor del Grupo Municipal Popular y el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 3 se propone aprobar inicialmente el Plan de Movilidad Sostenible de Logroño y someter dicho plan a un periodo de información pública durante 2 meses mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Intervención. Señor Senyanguela tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, lo que traemos hoy a aprobación inicial es el fruto de muchos meses de trabajo. Puedo incluso decir que de años, teniendo en cuenta que la elaboración de este documento técnico, algo que luego explicaré, por cierto, se ha basado en numerosos estudios, planes y trabajos sobre la movilidad que ya existían de forma parcial, elaborados durante muchos años y que lógicamente ha habido que analizar, actualizar, realizar obviamente otros nuevos, y juntamente con la participación de un gran número de entidades y de vecinos y vecinas de la ciudad de Logroño, da lugar a la aprobación inicial de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Logroño. Bien, debo aclarar para qué sirve el plan, por qué hacerlo ahora, qué objetivos nos marcamos. Bien, en primer lugar, no hay que obviar que formaba parte de un compromiso electoral. Este equipo de gobierno concurrió a las elecciones comprometiéndose a diseñar un plan de movilidad. No solamente decíamos eso, sino que también enumerábamos determinados objetivos relacionados con los aparcamientos, con el transporte urbano, con los vehículos limpios, con la movilidad escolar, con la seguridad vial, la información, la educación, la movilidad ciclista y, por supuesto, la movilidad sostenible. Todo eso forma parte de aquellos compromisos que se asumieron y también forma parte del plan que hoy aprobaremos inicialmente. También es importante señalar que la Ley de Economía Sostenible de febrero de 2011 obliga a las ciudades que quieran optar a ayudas para el transporte público a disponer de un plan de movilidad urbana sostenible. El Pacto de Alcaldes, con la meta de reducción de emisiones y la pertenencia de Logroño a la red de ciudades inteligentes, también nos encauzan hacia una estrategia sostenible de la movilidad en que las nuevas tecnologías se ponen al servicio del ciudadano y de la propia gestión de los servicios en busca de la mayor eficacia y eficiencia de los recursos. Bien, pues apenas unos meses después del cambio de gobierno municipal, en 2011, ya estábamos contratando la redacción de unos trabajos preliminares que sentaran las bases de este plan, y en diciembre pasado se adjudicaba la redacción del PEMUS, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, por abreviar. Permítanme que abrevie a partir de ahora. Bien, por tanto, llevamos ya 20 meses trabajando en este plan y lo hemos hecho siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, que relaciona el objetivo de impulsar desplazamientos más sostenibles que sean compatibles con el crecimiento económico, alcanzando con ello una mejor calidad de vida para los ciudadanos y para las futuras generaciones. Bien, decía al inicio de mi intervención que estamos ante un documento técnico. Bien, en realidad es más de un documento, puesto que además del que contiene las propuestas, que lógicamente es el más llamativo, se ha elaborado un concienzudo y metódico diagnóstico en el que se reflejan sin tapujos los problemas y las oportunidades de la movilidad logroñesa en sus diferentes aspectos. Y también existe un grupo de anexos que se refieren a transporte público, a itinerarios peatonales, a análisis de intersecciones, pacificación de vías, movilidad ciclista y a la gestión de la movilidad. Decía que el que más interés puede despertar y que además nos sirve para iniciar un proceso intenso de 2 meses de consultas, de trabajo y de búsqueda de consensos sociales y políticos es el de las propuestas del plan. Es un documento que contiene 15 planes sectoriales, aparcamientos, seguridad vial, carga y descarga, movilidad ciclista, etcétera, que a su vez se dividen en 51 programas de actuación, y estos dan lugar a 116 propuestas muy concretas. Realmente 126 si desagregamos las diferentes propuestas sobre áreas pacificadas. Bien, cada una de estas propuestas dispone de una ficha en que se identifican los efectos esperados de esa medida, tanto en la movilidad como en la calidad ambiental del espacio urbano, en la seguridad y en el ahorro. Y además, esto es muy importante, establece los criterios de evaluación, distintos indicadores que cuantifican los impactos de distinta índole y que permiten hacer un seguimiento del grado de cumplimiento y la eficacia de las propuestas adoptadas. Cada propuesta, además, tiene reflejado un plazo para su puesta en marcha, a corto plazo, 2 años, a medio, 4 o a largo plazo, 10 años, y también tiene su valoración económica. En total, el conjunto de las 116 propuestas asciende a casi 8,5 millones de euros a presupuestar, a ejecutar a lo largo de los 10 próximos años. Es una cantidad de dinero muy importante,
pero que da respuesta a las metas planteadas y que están ligadas a los problemas socioeconómicos, ambientales, energéticos, de crecimiento sostenible y de eficiencia del transporte. A lo largo de todos estos meses de trabajo se han dado numerosas oportunidades de participación a entidades, asociaciones, agentes sociales y a diferentes técnicos, así como a los logroñeses en general. También a través de los medios de comunicación se ha dado oportuna información de los pasos que se iban dando y de las convocatorias públicas que hacíamos en las diferentes fases que íbamos atravesando. Pero es ahora empieza realmente el momento en que la participación ciudadana va a adquirir una dimensión especial. Es ahora cuando, con un documento de trabajo ya elaborado y con propuestas muy concretas, podemos y debemos, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito ciudadano, intervenir y mejorar lo que hoy aprobaremos de manera inicial. Disponemos de 2 meses para ello y desde el equipo de Gobierno vamos a intentar conseguir dar la mayor difusión posible a este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la mayor participación posible, el mayor grado de consenso posible en una programación estratégica de ciudad que va a abarcar, no lo olvidemos, 3 legislaturas. Quiero aprovechar para invitar a todos los colectivos de la ciudad, a todas aquellas personas que crean que pueden aportar algo en beneficio de la movilidad sostenible y, por supuesto, a la oposición, a sumarse al estudio de estas propuestas, a su análisis, a su consideración y a la elaboración, lógicamente, de otras nuevas que, como dice el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, haga compatibles el crecimiento económico con la cohesión social y el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Señagüela. ¿Alguna intervención? Señor Dorado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, indudablemente que un plan de movilidad urbana sostenible que tiene por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hacer ciudades más amables, indudablemente mejoras ambientales como reducción del CO2 o la reducción del ruido, el ahorro energético cambiando las modalidades de transporte y propiciar o poner las bases de un crecimiento futuro más sostenible es algo que indudablemente es de agradecer que se haga. Es decir, es algo positivo para que lo acometa una ciudad. En ese sentido, nosotros no le vamos a apoyar, pero nos vamos a abstener. Y le voy a explicar ahora por qué no le vamos a apoyar. Bien, este plan de movilidad urbana sostenible, primero tiene una motivación económica más que ideológica. Usted sabe perfectamente que se hace porque la Ley de Economía Sostenible de marzo del 2011 obliga a que antes de final de año tengamos que tener estos planes de movilidad urbana sostenible para poder entrar en las subvenciones que el Estado hace al transporte público. Eso conlleva algunos de los inconvenientes que nosotros le vemos. Es muy precipitado, se ha hecho muy deprisa y además con una falta de participación ciudadana que creemos que es lo peor que puede tener este plan. Además, el propio plan de por sí genera un poco de desconfianza en ustedes porque se han basado en que estaban haciendo este plan para no hacer nada de movilidad sostenible durante 2 años y medio. Es más, no es que no hayan hecho nada, han retrocedido. Quiero recordar que en el transporte público han subido los precios, han disminuido las líneas, han disminuido las frecuencias. En las zonas 30, pues dejamos ya aprobado la zona 30 de Milicias y Calvo Sotelo y la de Luis Barrón, y ustedes lo paralizaron. En las bicis por las zonas peatonales, señor Ruiz Tutor, todavía no hay señalización y, por lo tanto, actualmente no pueden andar las bicis por donde antes podían andar. Y en el tema de la moto, por ejemplo, no han hecho tampoco nada. Es más, alguna cosa más mal que han hecho. El objetivo, una de las cosas primeras que te dice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a nivel de desarrollo de la ciudad, es que hay que evitar los desplazamientos acercando los servicios a los ciudadanos. Y ustedes no lo han hecho. Han alejado los servicios de los ciudadanos. Y estoy hablando de la nueva zonificación de salud de Logroño. Ya saben que el mayor problema es precisamente que la gente se queja de que les obligan a hacer desplazamientos mayores de los que hacían. Por lo tanto, van sus actuaciones en contra de lo que predican. Pero no es esto lo básico de mi crítica, es la falta de participación ciudadana.
han tenido prisa, perdieron casi un año desde que están gobernando antes de contratar este plan de movilidad, que en otras ciudades de nuestro entorno, como Vitoria o Burgos, pues se ha procedido a hacerlo durante 2 o 3 años. Ustedes lo hacen en apenas 1. A este grupo municipal le dieron el documento, se lo dio usted muy amablemente, viniendo a mi despacho, me parece que fue el jueves. Lo mandamos imprimir, lo mandamos fotocopiar y todavía no nos lo han dado. Es decir, yo lo he tenido que mirar por ordenador, con lo difícil que es eso. Vale. Por lo tanto, no nos pidan ahora tiempo para poder reflexionar ni para poder votar que sí. Pero es que además nosotros votaremos que sí cuando haya habido una verdadera participación ciudadana. Porque la que ha habido hasta ahora, que además en el propio plan que presentan, hablando de la participación del plan, dice: la participación pública es un elemento imprescindible en el desarrollo del plan y su viabilidad. Bueno, usted sabe perfectamente que la participación ha sido tremendamente escasa. Hablaban en este documento de 4 talleres monográficos, que les recuerdo que en el que más, cuando era el conjunto, había 18 personas, de las cuales 2 eran los conferenciantes, 2 concejales, usted y yo, un funcionario que era el que abría y cerraba la puerta, 2 policías locales, total de ciudadanos 10 personas. 10 personas que no pudieron tampoco debatir mucho, porque no había de dónde debatir, era simplemente la descripción de lo que había, no había todavía ninguna propuesta como las que ustedes han traído esta vez al Pleno. En la participación de juntas de distrito yo he estado en algunas donde ustedes se han limitado a decir: ahí está esto, punto, no ha habido debate de ningún tipo. A todo lo más una mala información. Y la página web que ustedes tienen, pues saben que al final se convierte en un buzón de sugerencias donde encontrarán temas como que quiero que me pongan un aparcabicis delante de mi casa o que quiten la hora azul de no sé dónde. Por lo tanto, debate no ha habido. Espero que rectifique y que lo haya. Por lo menos eso me decía usted el otro día y eso parece que plantean en la propia resolución. Pero por ahora no ha habido. Por lo tanto, nosotros no podemos aprobar un plan que en principio conocemos malamente porque no nos han dado tiempo ni de leerlo y que además no ha tenido la participación ciudadana que nosotros creemos, y los propios redactores del plan, que tiene que tener para que sea viable y para que sea útil este plan y sobre todo para que sirva para varias corporaciones. Por otro lado, por lo que he podido ver, efectivamente hay 126 temas, 52 propuestas, 13 planes, pero tendrá que reconocer que poco concretos. Es decir, este plan lo único que hace es decir que hay que hacer muchos planes. Para evitar la doble fila, pues hay que hacer un plan de evitación de la doble fila, pero poco concreta más. Va a obligar a que los técnicos competentes tengan que realmente desarrollar esos planes. Por lo tanto, de contenido real, yo poco he visto y lo que he visto muy generales. Por lo tanto, hay que concretarlos más. Solamente hay una cosa muy concreta, que es la modificación que proponen de las 2 líneas de autobuses para acceder a los centros de salud, que se lo pidieron ustedes deprisa y corriendo a última hora para tratar de evitar un poco el problema que están teniendo con la contestación ciudadana. No vemos mal algunas cosas de lo que he podido ver. Indudablemente usted lo ha dicho, se lo agradezco, que está basado también en actuaciones y en estudios que se hicieron en otras corporaciones y evidentemente todo el análisis previo pues, básicamente está basado en el estudio de la movilidad cotidiana, letra por letra, línea por línea, que contrató este equipo de gobierno en la pasada legislatura, de los datos que se sustraen del SAE, del Sistema de Apoyo a la Explotación de los Autobuses, que lo instaló este grupo en la legislatura anterior, y de los propios planes de la empresa que lleva lo de la hora, que también lo hizo este equipo en la legislatura anterior. Hay algunas connotaciones como que la red ciclista, los propios redactores dicen que se sorprende de la cantidad de carriles bicis que hay en la ciudad de Logroño, que como usted sabe se hicieron prácticamente casi todo en la legislatura anterior, y proponen completar esos carriles bicis que son completar los nuestros. Por lo tanto no tenemos en absoluto nada que decir, nos alegramos. Del carril bus contemplan el proyectado por nosotros.
aquel carril bus que el señor Miguel Sáenz, al principio de su legislatura, salió riéndose de él y diciendo, vaya estudios que hacen, qué pérdida de tiempo, ahí estaba en un cajón. Señor Dorado, vaya terminando, pues ahora lo por llevan favor. ustedes en su plan de movilidad urbana. Y por último, las zonas 30, que también coinciden con las que proponíamos nosotros y que empezamos a hacer en la anterior legislatura. Y lo que dicen de modificar del plan general, cuartos para bicicletas, que se contemple la circulación de bicis y de buses, eso, miren el avance del plan municipal, del plan general municipal de Logroño, y en el avance ya está incluido todos esos puntos. Por lo tanto, indudablemente nos alegramos de esos puntos y luego en la réplica ya les hablaré de algún punto negativo que indudablemente se puede discutir y que no perjudica a la valoración que en un futuro podamos hacer de este plan, pero que interesa por lo menos plantear un principio de debate. Gracias. Señor Sañangula tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, no se preocupe si no se ha podido imprimir en papel el plan. Yo creo que es más sostenible verlo también a través del ordenador, ¿no? Pues tampoco pasa nada. Bueno, da la impresión después de oírle que este plan se elabora gracias a que ha habido 4 años de gobierno del bipartito, y gracias a todos esos trabajos se ha podido hacer un diagnóstico. Lo cierto es que no movieron un ápice para elaborar un plan de movilidad urbana sostenible al cual estábamos obligados en función de esa cuestión económica que usted apuntaba al principio y que nosotros, lógicamente, hemos tenido que retomar, no con prisas, porque ya en noviembre de 2011 decía, contratamos unos trabajos preliminares para sentar las bases del plan, buscar los objetivos y las metas que teníamos que trabajar. Bien, ha criticado usted lo que ha denominado escasa participación en la redacción del plan. Y debo decirle, señor Dorado, que ahí creo que ha pinchado un hueso. Mire, este concejal, además de responsable de movilidad, lo es de participación ciudadana, así que nadie más interesado que en propiciar una alta implicación ciudadana. Y yo creo, sinceramente, que se ha dado la oportunidad a quien ha querido. Obviamente, participación significa no obligar a nadie a participar, es dar la oportunidad. Y además va a continuar. Esto es como las juntas de distrito. Se convoca la junta de distrito y va quien quiere. No vamos a ir persiguiendo a nadie para asistir a una junta de distrito. Le voy a indicar lo que se ha hecho hasta ahora en relación con la participación de las entidades y de los ciudadanos de Logroño, a ver si usted considera que es mucha o poca participación. Bien, en primer lugar, el diagnóstico ha sido elaborado teniendo en cuenta numerosos documentos previos. Parece que todos vienen de su época, no es así. Algunos, por ejemplo, derivan de las mesas de tráfico que se celebraron en 2012 y que fue un proceso en el que participaron asociaciones de vecinos, profesores de autoescuela, motoristas, ciclistas, profesionales del taxi, discapacitados, conductores de autobuses y de ambulancias, repartidores, transportistas y técnicos de policía local y de movilidad. Creo recordar que hubo en torno a 15 reuniones cuyas conclusiones se presentaron este año y que ha dado una visión muy concreta de los problemas más cotidianos. Además, ha habido 3 convocatorias públicas a todos los ciudadanos, que se ha efectuado a través de los medios de comunicación y de correos electrónicos a todas las asociaciones de Logroño, más de 600 en cada convocatoria. También a los miembros de las juntas de distrito y del Consejo Social. Estas convocatorias públicas lo fueron con motivo de la presentación inicial del plan, la presentación del diagnóstico y la presentación de las conclusiones. Se han realizado 4 talleres monográficos sobre movilidad ciclista, movilidad peatonal, transporte público y aparcamientos y carga y descarga. En total, a estas convocatorias públicas y talleres monográficos han asistido 316 personas. Entenderá usted, decía antes, que la participación es libre, que no se trata de que todo el mundo participe obligatoriamente, sino de que quien quiera hacerlo tenga la oportunidad. 300 personas han optado libremente por participar. También ha estado abierta desde el inicio una página web específica para recoger encuestas y sugerencias y propuestas. Ha recibido 135 comunicaciones. Ha habido reuniones con entidades concretas, con comerciantes, con técnicos municipales de policía, de medio ambiente, de Logroño Deporte, de urbanismo, de comercio, de cultura,
de proyectos de infraestructuras, etcétera, con empresarios de polígonos industriales, con responsables del mundo de la educación y de la salud, con trabajadores y directivos de empresas dedicadas al transporte, Aulosa, Cealsa, Jiménez y Adif, por ejemplo. Bien, en definitiva, ha habido una participación absolutamente dispar, que es precisamente lo que ha posibilitado un trabajo que, en principio, parece coherente y razonable, con propuestas que han surgido de esas propias reuniones. En concreto, se ha debatido sobre 114 propuestas concretas y el plan contempla 116, 126 en el caso de que contemos una a una las áreas pacificadas. Algunas han sido desechadas y otras, muchas por contra, están recogidas en el documento. Le puedo decir que el 85% de las propuestas que surgieron de los talleres y de las presentaciones, de conclusiones, etcétera, están recogidas en este documento, el 85%. Bien, pero también es el momento de mirar adelante. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bien, lo que hacemos es poner sobre la mesa un documento de propuestas concretas que debemos trabajar. Evidentemente hay cosas que están mejor, otras que son mejorables. Por ejemplo, hablaba usted de la zonificación de salud, algo que, lógicamente, como no está cerrado, pues tampoco se ha podido concretar en cómo se va a materializar. De hecho, ya anunció la alcaldesa en una reunión que tuvo con la Federación de Asociaciones de Vecinos el concretar, el reunirse posteriormente, en el momento que se cierre ese mapa de zonas de salud, con el fin de ver qué líneas de transporte conviene modificar. Tenemos ahora mismo ya los datos que vienen en el anexo de transporte público de usuarios, de la intermodalidad de los mismos, los que cogen la bicicleta para después coger el autobús o al revés, o los que vienen de un municipio. En fin, tenemos el radio de acción, tenemos muchos datos que van a ayudar a hacerlo con coherencia. Bien, ahora mismo, decía, tenemos 2 meses de exposición pública para las alegaciones. A mediados de noviembre se contestarán con el fin de que se pueda aprobar definitivamente el plan en diciembre, y así podremos cumplir con las previsiones de la Ley de Economía Sostenible, que contempla como obligación finales de este año para tenerlo aprobado. Bien, a partir de ahora, entonces, se inicia un proceso participativo. Ya ha habido uno, vamos a continuar. Va a consistir básicamente en lo siguiente. En primer lugar, el Consejo Social de la Ciudad ya ha sido convocado para que el próximo jueves, día 12, conozca el documento que hoy aprobamos sobre el plan de movilidad. Además, se va a proponer la creación en su seno de una comisión especial que, a similitud de las que se crearon con motivo del plan de infraestructuras o de las ayudas a personas en riesgo de desahucio, estudie monográficamente las propuestas que deben formar parte final del plan. Esta comisión finalizará sus trabajos a la vez que el periodo de alegaciones y elaborará un documento que se tramitará, lógicamente, como alegaciones, si así lo estima la comisión, claro. En segundo lugar, entre los días 9 y 13, la próxima semana de este mes, las juntas de distrito de la ciudad van a conocer en profundidad el plan, se les va a entregar a todos sus integrantes, y en octubre habrá una reunión conjunta de todas ellas para debatir propuestas que puedan surgir de los miembros que componen las juntas, y debe salir de ahí un documento que será remitido a la Comisión Especial del Consejo Social. En tercer lugar, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, a partir del 16 también de este mes, se van a celebrar 4 reuniones. Una, para hacer la presentación del documento de propuestas, pública, abierta, general, a todos los logroñeses, invitando de manera expresa de nuevo a todas las asociaciones de Logroño, miembros de juntas de distrito y Consejo Social, y a todas las personas que intervinieron en las mesas de tráfico. La idea es que en esa reunión pueda debatirse sobre las propuestas que están recogidas y sobre otras nuevas. Una segunda reunión versará sobre movilidad ciclista. Ahí se debatirá sobre posibles cambios, incorporación de nuevas medidas o actuaciones que formulen los integrantes de esta jornada. Una tercera reunión en la Semana Europea de la Movilidad será en exclusiva, sobre medidas de accesibilidad, en que responsables del CERMI y un experto universitario presentarán cuáles son las propuestas que emanan de este plan y darán pie a la creación de otras nuevas. Y por último, una cuarta reunión o taller participativo exclusivo sobre la movilidad escolar y camino escolar seguro, a la que se va a invitar a los directores de todos los colegios de Logroño y responsables de las APAs para conocer
las medidas que están recogidas en el plan sobre este asunto. En esta reunión, además, se tratará de implicar a los colegios para que desarrollen algún proyecto, alguna medida piloto que posibiliten unos desplazamientos más seguros y sostenibles de los escolares. En cuarto lugar, ya en octubre realizaremos nuevos talleres abiertos a todo el mundo en el que se puedan abordar distintas propuestas que hayan podido plantearse. Y además va a continuar abierta la página web para recoger las sugerencias que estimen los ciudadanos convenientes. Quiero indicar que esta página ya recoge desde el miércoles pasado, que es cuando a usted se le entregó el plan, no el jueves, el miércoles. Yo lo tuve 24 horas antes también, o sea, quiero decir que tampoco 48, si no me equivoco. Desde la semana pasada, desde ese mismo día, en la página web está colgado el plan, incluso antes de esta aprobación inicial, de manera que ya la gente pueda hablar, e incluso para posibilitar que si algún colectivo hoy hubiera querido, hubiera podido venir a pedir la palabra y a hablar en este pleno sobre la movilidad, algo que evidentemente... Señor Sáenz de Anguela, vaya terminando, por favor. Acabo, señor presidente. Además, está prevista la creación de 3 foros de movilidad ciclista, de transporte urbano de mercancías, de seguimiento de la movilidad sostenible, porque, lógicamente, este plan es vivo y habrá que estar muy encima. Bien, cada plan, cada uno de los 15, va a tener su proceso de participación, como digo, posteriormente a la aprobación definitiva. Muchas gracias. Gracias, señor Sáenz de Anguela. ¿Alguna intervención más? Señor Sáenz de Anguela, no le preocupe. Señor Dorado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No le preocupe que no hayan venido los colectivos, están ahí fuera. 150 personas hablando de lo que les interesa, la sanidad, la educación, las cosas que ustedes han ido estropeando en este año y medio que llevan gobernando. Usted me ha dado explicaciones sobre la participación. Yo se las admito, me deja más tranquilo, es indudable que ese programa de participación es mejor. No termino de comprender por qué lo hacen ustedes al revés. Nos obligan a aprobar ahora algo y luego hacen la participación. ¿No hubiese sido mejor al revés? Hacer la participación y, recogiéndolo de la participación, traerlo aquí a aprobar. Yo creo que hubiese sido más lógico. Porque además obligan ustedes, al que quiera alegar ahora algo, lo tiene que hacer con la figura de alegación, que ya sabe usted que es mucho más compleja a la hora de hacer, a la hora de aprobar, a la hora de tramitarlo, etcétera. Además, ahí también me tendría que explicar una cosa que yo casi le pediría que, si es posible, se corrija, porque no lo termino de entender. Dan un mes de exposición pública a los colectivos y 2 meses a los individuales. ¿Por qué? O sea, yo pertenezco a un colectivo de usuarios y el colectivo de usuarios en un mes tiene que dar las alegaciones. Y, sin embargo, yo, como individuo, tengo 2 meses para dar las alegaciones. No lo entiendo. Yo creo que debería tener 2 meses todo el mundo y Santas Pascuas. No le veo, si no me lo explica, no le veo el objetivo. La participación no consiste... Yo sé que ustedes han convocado, ya me lo explicó que había convocado 600, pero vamos a ver, señor de Anguela, si usted convoca 600 asociaciones y vienen 10 ciudadanos, algo está fallando, porque la participación no consiste en convocar. Hay que motivarla, hay que concienciarla, se debe hacer con un guión previo, no allí cada uno a decir lo que quiera. Por lo tanto, ustedes habrán intentado, yo no digo que usted no haya intentado dar participación, pero ha fracasado. La participación no ha existido. No ha existido, por lo tanto habrá que hacer lo que sea, que a lo mejor es lo que usted ha dicho, a lo mejor eso funciona mejor, sobre todo si, como le digo, lo motiva, hace un guión de trabajo para que la gente haga un guión, porque realmente el único colectivo que tengo que agradecerle que ha incorporado propuestas y que iba realmente a debatir es Logroño en Bici. Es el único colectivo que usted ha logrado motivar para que asista a dar opiniones, además yo creo que con fundamento. Bien, le decía que hay algunas cosas que no veía bien, ya de principio. Uno es, bueno, no es que no vea bien, es que precisamente una de las cosas que dice es que hay que propiciar el transporte público a los polígonos, y ustedes hace poco quitaron una línea a los polígonos. Y también hay otra cosa que no termino de entender, el multacar. Dice una serie de calles por las que tiene que ir el multacar, y ustedes acaban de aprobar hace 2 meses otras calles completamente distintas, incluso algunas que iban por calles peatonales en multacar.
Y luego también hay otra incongruencia que dice que las plazas de aparcamiento municipales, que hay que propiciar el que se pongan en alquiler a 5 o 10 años o cambiar de rotación a residentes, entendiendo como que son plazas municipales. Y usted sabe que no, eso se lo tiene que aclarar el redactor. El ayuntamiento no puede incidir ahí prácticamente en nada, por lo tanto hay una divergencia ahí. En lo demás ya le he dicho que, bueno, que lo vemos en principio positivo, que habría que matizar todavía cosas, complementar, etcétera, pero hay una cosa que se queda muy coja, usted ya me lo ha explicado porque se queda coja, lo ha explicado aquí, que es el tema de los autobuses, queda muy coja, pero que lo poco que dice no estamos en absoluto de acuerdo, o por lo menos no estamos en absoluto de acuerdo tal y como lo dice. Viene a decir que en las horas puntas, cuando la gente usa mucho una determinada línea de autobuses, que eso es unas horas de entrar al trabajo, de lo que sea, ahí normalmente tenemos dos soluciones, o aumentamos el número de autobuses, ponemos 2 autobuses en vez de 1, reforzamos, o aumentamos Señor Dorado, vaya terminando, por favor. Ya. 5 minutos. Tengo turno de portavoces, ¿no? Este no es el turno de portavoces. Bien, pues para no quedarme muy cortado en la argumentación y poder explicar bien, lo dejo para el turno de portavoces. Gracias, señor Dorado. Señor Sáenz de Angulo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hombre, yo le agradecería, señor Dorado, que todas estas cuestiones ya más de fondo del propio plan, pues que lo hablemos ya en el momento en que lo tengamos que hablar. Aquí estamos hablando de un documento técnico conjunto, pues ir al multacar en concreto, o a que si se aparca en doble fila, pues en fin, yo no voy a entrar ahora mismo en esto porque creo que no es el momento. Yo creo que es el momento de explicar las dudas que usted tiene, y le voy a decir que se da 1 mes a colectivos y 2 a ciudadanos. Bueno, no es así. La ley dice que hay que dar un plazo de audiencia de 1 mes al órgano competente en materia de ordenación del territorio de La Rioja, por un lado, y también dice la ley que hay que dar un plazo de audiencia de 1 mes a los representantes de organizaciones de usuarios y organizaciones empresariales más representativas. Esos, por ley, tienen 1 mes. Luego se somete información pública durante 2 meses. Cumplimos los requisitos legales, ampliamos también la información. Este es el motivo por el que figura alguno, porque alguno figura con 1 mes, pues porque es la exigencia legal. Bien, dice que hubiera sido mejor disponer de un guión de trabajo en su momento. Bien, aquellas reuniones eran tormenta de ideas, era, bueno, pues venga, que salgan propuestas, era animar para que, era un papel de animación para que surgieran propuestas. Como digo, surgieron muchas. El guión de trabajo lo tenemos ahora. Ahora es cuando tenemos el documento de trabajo, ahora es cuando debemos ya sentarnos a valorar realmente qué es lo que queremos para la ciudad en los próximos 10 años en relación con la movilidad sostenible. Yo le rogaría que se replanteara la abstención, y le voy a decir la abstención que usted ha anunciado, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque me demuestra que no han querido entender nada de lo que le he dicho. Y en segundo lugar, además, porque usted ya conocía perfectamente el calendario, señor Dorado. De hecho, usted asistió a las juntas de Distrito Norte en la que se dijo que el documento con las propuestas sería llevado a aprobación inicial en septiembre. Es decir, es que no ha habido participación, no hemos tenido oportunidad de conocer, de trabajar sobre el texto. Bien, ya le digo, es ahora cuando empieza ese momento, pero no se sorprenda de que esto sea así, ya lo conocía. Pero le voy a decir más, ¿por qué le pido que no se abstenga y que vote a favor? De la confianza, además, en que elaboraremos entre todos un gran plan, que desde luego será el mejor, el que quieran los logroñeses, por lo tanto el mejor para los logroñeses. Porque no aprobar este plan hoy de manera inicial significa no cumplir las previsiones de la Ley de Economía Sostenible, ya sin entrar en otros argumentos más ideológicos, si quiere, pero yendo a lo práctico sería no cumplir esas previsiones y, por tanto, dejar de percibir una subvención para el transporte público, una cuantía que el año pasado superó los 900.000 euros. Y esto, señor Dorado, es importante. 1 millón de euros de todos los logroñeses es muy importante. Nosotros con eso no jugamos. Tenemos la responsabilidad de gobernar, de gestionar, de rendir cuentas, y no nos da igual. Y por eso, desde 4 meses después
de que se produjera el cambio de gobierno municipal, estamos trabajando para poder cumplir las previsiones de esta ley y poderlo tener aprobado en el momento oportuno. Muchas gracias. Gracias, señor Sengola. Señor Dorado, turno de portavoces. Señor presidente, bien, por completar un poco mi apreciación anterior, que es una anécdota, pero es un ejemplo de dónde podríamos encontrarnos y dónde no. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible apuesta por aumentar las frecuencias en las horas puntas, pero disminuyéndola de las horas valle. Y el mismo plan dice que eso conllevaría que el número de expediciones disminuyeran en un 25% en términos generales, en un 23% los sábados y en un 50% los sábados en la línea 5 y 9. Es decir, habría una disminución sustancial del servicio. Y nosotros queremos mejorar el servicio, pero no a costa de disminuir el servicio, mejorarlo, no disminuirlo. Por lo tanto, ahí sí que tendremos algún punto de fricción en lo que he podido ver del plan. Usted me dice que tengamos responsabilidad y que lo aprobemos. Bueno, usted tiene mayoría absoluta, mi responsabilidad, digamos, que está cubierta. Pero es que si realmente es así, que había que aprobarlo ahora para poder cumplir con... Me lo tenía que haber explicado. Porque usted lo que tenía en principio, lo que a mí me explicó, es que ahora se iba a presentar el documento, primero, que se iba a debatir y que luego se aprobaría en pleno antes de final de año para cumplir con la ley. No me dijo nada que lo íbamos a hacer al revés, que lo íbamos a aprobar porque... Vamos a ver, por propia responsabilidad, ¿cómo vamos a aprobar un documento que no conocemos bien, que no se ha debatido, que la gente que nosotros nos asesora, nos mira, preguntamos, no lo conoce todavía, que no lo conoce casi ni usted, porque dice que lo tuvo 2 días antes que yo? Por lo tanto, por coherencia, yo no puedo votar que sí. Ahora, no voto que no, simplemente me abstengo, con lo que, indudablemente, la capacidad de valorar el plan queda salvado, lo valoramos, pero ya le repito que no es ni siquiera por el contenido, sino por la forma, porque no podemos aprobar algo en que no se nos ha dado debate y que el debate que nos dice es no, a posteriori, usted apruébelo y luego debatimos. No, hombre, primero lo debatamos y luego lo aprobaremos. Solamente en ese sentido lo decía. Y lo que sí, usted me ha hecho una propuesta, yo le hago otra. No me ha explicado bien lo de los 1 mes y 2 meses. Porque una cosa es que digan que a los usuarios hay que ponerle 1 mes y otra cosa que diga que hay que ponerle solo 1 mes. Hay que ver por lo menos 1 mes. Entonces yo, como enmienda en boche, le pediría que aceptemos que sean 2 meses para todos, para que así haya un verdadero debate y no que unos colectivos al mes ya no puedan debatir nada porque se les ha pasado el plazo de presentar alegaciones. Y además así para que las alegaciones sean consensuadas, no vaya un grupo por un lado y otro grupo por otro con distintas alegaciones. Hagámoslo todo de 2 meses. No creo que vaya en contra de la ley, porque la ley fijará un mínimo, pero no un máximo. Hagámoslo todo de 2 meses y nos quedaríamos todos más satisfechos. Muchas gracias. Gracias, señor Dorado. Señor Sáenz de Abuela, su turno de portavoz. Sí, por concluir, bueno, evidentemente no tiene mayor importancia esa cuestión. Es decir, la ley refleja 1 mes para un grupo de agentes sociales, así se ha recogido, con independencia de que nosotros demos 2 para someterlo a información pública de todos los ciudadanos, donde también podrán, evidentemente, esas agrupaciones de usuarios y agentes económicos y sociales pues sumarse y agotar el periodo de 2 meses. Lo de menos, damos así traslado y está recogido tal y como figura en la ley y punto. Pero no me diga que la cuestión de la forma, que también me molesta un poco. Yo sí que dije, además lo dije yo, que se iba a aprobar inicialmente, que lo íbamos a someter a aprobación inicial en el pleno de septiembre. Lo dije el día, ¿puedo decir? 19 de julio de 2013, estando usted delante en la Junta de Distrito Norte. Y el presidente. Dije, hablando del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, finalmente resume los pasos que se llevarán a cabo a continuación. Apertura de un plazo de presentación de alegaciones, ideas, etcétera, que culminará el 31 de julio, cuyos resultados se presentarán al Pleno Municipal en el mes de septiembre para la aprobación inicial del plan. Es decir, ya estábamos todos avisados. Es el calendario que siempre hemos tenido, porque además formaba parte del documento de trabajo con el que la empresa redactora del plan licitó y ganó
y ganó la oferta. Y sobre esos puntos de fricción que dice, yo estoy convencido que a lo largo de estos 2 meses, al menos por nuestra parte, se van a convertir en puntos de encuentro, a pesar de que usted quiera finalmente decir que habrá sido usted el que, gracias a su partido, tendremos plan de movilidad urbana sostenible cuando para ello no movieron ni un dedo. Muchas gracias. Gracias, señor Señagüela. Votación. Con la abstención del Grupo Municipal Socialista, los votos a favor del Grupo Municipal Popular, se aprueba el tercer punto. Siguiente asunto. En el asunto número 4 se propone aprobar el deslinde y replanteo del término municipal de Logroño con municipios de Viana, Agoncillo, Murillo de Río Leza, Villamediana de Iregua, Lardero, Navarrete y Fuenmayor y remitir la certificación del presente acuerdo a efectos de suscripción en el registro de entidades locales. ¿Alguna intervención? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente y exclusivamente para agradecer y poner en valor el enorme trabajo realizado por los funcionarios municipales de la Dirección General de Urbanismo y en concreto del jefe de sección de topografía, así como de los técnicos del Instituto Geográfico Nacional durante los casi 3 años y medio de trabajos que culminan hoy con esta aprobación. Gracias. Gracias, señor Sáenz Rojo. Señor Urquía tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente del Pleno. Simplemente para sumarnos a esa intervención del concejal de Urbanismo, en el sentido también de agradecer el trabajo realizado y agradecer que hemos puesto, y es importante, y valorarlo como tal, que hemos situado el mapa adecuadamente de mutuo acuerdo con todos los ayuntamientos limítrofes. Y esas cosas que a veces las damos como algo hecho y algo fácil, pues mire usted lo que pasa en el mundo por esas cosas, ¿no? Por tanto, pues unirme a esa felicitación. Gracias, señor Urquía. Votación. Con el voto a favor de los 2 grupos se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 5 se propone aprobar definitivamente el estudio de detalle en el Plan Especial Universidad, ordenación de volúmenes en las parcelas número 7 y número 14, en los propios y exactos términos en que fue aprobado inicialmente. ¿Alguna intervención? Votación. Con el voto a favor de los 2 grupos se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 6 se propone aprobar provisionalmente el proyecto de modificación puntual del Plan General Municipal para ampliar el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior número 3 Ferrocarril, en los propios y exactos términos en que fue aprobado inicialmente. ¿Alguna intervención? Señor Sáenz Rojo tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para recordar brevemente los 5 objetivos que nos planteábamos y que suponen de modificación esta modificación puntual del Plan General Municipal, que tenían como objetivo y como se relató por parte de este concejal en la aprobación inicial, y que venían como consecuencia del diagnóstico que el arquitecto redactor del plan especial había realizado, diagnóstico en lo referido a la adecuación del documento inicial que se aprobaba del periferrocarril, el aprobado en mayo del 2009, digo inicial, aprobado definitivamente en mayo de 2009, pero que evidentemente había que actualizar en la medida en que algunas cuestiones derivadas, ya se explicó en su momento, de la adecuación a la realidad de la obra ejecutada, al ajuste de determinados volúmenes y edificabilidad, etcétera, etcétera. Como consecuencia, digo, de ese diagnóstico se planteaba la aprobación inicial de esta modificación puntual que supone única y exclusivamente ampliar el ámbito de ese periferrocarril, ampliación que se trajo aquí además con acuerdo, evidentemente, de todos los socios de la Sociedad de Integración del Ferrocarril, la Administración General del Estado, es decir, ADIF y Renfe, el Gobierno de La Rioja y el propio Ayuntamiento de Logroño, y que, como digo, supone básicamente el cambio de la superficie del PERI, que pasa a ser 225.223 metros cuadrados, se incrementa, por tanto, en 11.581 respecto a la superficie inicial, el cambio de clasificación de esos terrenos incorporados, que pasarían a la categoría de urbano no consolidado, la pérdida de vigencia de la ordenación de dicho ámbito, como es natural, y que quedará supeditada, y como ya se adelantó también en plenos anteriores, a la modificación del periferrocarril que se traerá en los próximos meses y que discurrirá, en cierto modo, en paralelo con este trámite previo, que es la ampliación de su ámbito.
El incremento, por tanto, del aprovechamiento total del PERI, que pasa a ser de 131.960 metros cuadrados techo, incrementándose en casi 7.000 euros respecto a la cifra inicial de 125.000, y la modificación de las condiciones del artículo 384 de las normas urbanísticas referidas a las dotaciones mínimas, que aumentan en función, evidentemente, de esos terrenos que se incorporan. Por tanto, la reserva para zonas verdes mínima que existía, que era 62.500 metros cuadrados, se incrementa hasta los 68.700 metros cuadrados. Decir también y destacar que durante el periodo de exposición pública no se han recibido alegaciones, es decir, que tras esa aprobación inicial y la aprobación provisional que llevamos hoy, ya se remite, como se decía en el propio enunciado, al órgano competente de la comunidad autónoma para su aprobación definitiva. Gracias. Gracias, señor Sáenz Rojo. ¿Alguna intervención más? ¿Votación? Con el voto a favor de los dos grupos se aprueba el punto número... Perdón, señora alcaldesa. Sí, gracias, presidente. Y simplemente para resaltar la importancia de esta modificación en lo que va a suponer un paso importantísimo para la ciudad en un proyecto relevante como es la estación de autobuses, ya que en el mismo y en esta ampliación se han incorporado los terrenos que este ayuntamiento, a través de los cuales este ayuntamiento va a garantizar la financiación en lo que a nosotros nos corresponde de la construcción de esa estación de autobuses. Esto es un hito importante, en primer lugar, porque partíamos hace escasamente 2 años de la imposibilidad por parte de esta ciudad de poder afrontar la construcción de esa estación de autobuses, con lo que suponía, por un lado, en dotarnos de una infraestructura como es esa estación en condiciones y como merece una ciudad como Logroño, una ciudad moderna, una ciudad que avanza a un ritmo imparable y que, por tanto, debe tener una estación de autobuses en consonancia, pero que evidentemente, tal y como estaba previsto, con un proyecto de más de 22 millones de euros y, por otro lado, con un planteamiento de financiación exclusiva por parte del ayuntamiento, era imposible que fuera afrontado por parte de este ayuntamiento. El cambio fue sustancial hace apenas un año, el pasado 18 de octubre, cuando se consiguió, por aprobación y modificación de un acuerdo de la Sociedad del Ferrocarril, que vayamos a ser las 3 administraciones las que vayamos a cofinanciar esa estación de autobuses y, por tanto, vayamos a hacer posible lo que era imposible, y es para lo que trabajamos el día a día. Y, por otro lado, también ese planteamiento de encargo de reducir el presupuesto que estaba previsto, sin que esto afectara a el servicio que debe prestar la estación de autobuses y que, por tanto, como ya se trasladó, no superará los 16 millones de euros. La parte que corresponda al Ayuntamiento de Logroño va a ser financiada con los terrenos que han sido aportados al periferrocarril por parte del Ayuntamiento a través de esta modificación de plan general. Y, por otro lado, además, creo que también es importante y una buena noticia para la ciudad que antes de fin de año vayamos a tener el proyecto básico de esa estación de autobuses, lo que supone un avance imparable en lo que es el cambio y la transformación que está experimentando en estos momentos Logroño, y cómo, con ambición, con trabajo y con esfuerzo, como estamos llevando a cabo, podemos afrontar un reto que hace 2 años era impensable, y menos en esta situación económica. Por tanto, es una modificación trascendente desde el punto de vista de lo que va a aportar a la ciudad, y que ya solo queda pendiente de aprobación definitiva por el órgano competente, que es de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. ¿Votación? Con los votos a favor de los 2 grupos, aprobamos este punto. Siguiente asunto. Se han concluido los asuntos incluidos en el orden del día. En la comisión informativa de pleno celebrada ayer se dictaminó favorablemente la aprobación de un suplemento de crédito el 9 del 2013 por importe de 250.000 euros. Procede que para su estudio en el pleno se apruebe o no su declaración de urgencia. ¿Aprobamos la urgencia? Aprobamos la urgencia.
El objeto del asunto es, como indicado, la modificación presupuestaria por suplementos de créditos número 9 de 2013 por importe de 250.000 euros. Señor Royo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Simplemente comentar, y muy brevemente, que gracias a la política de contención que se está llevando en este equipo de gobierno, nos permite utilizar recursos en las prioridades que se establecen por parte del equipo, y durante los años 2012 y 2013 el Ayuntamiento de Logroño y su equipo de gobierno ha llevado a cabo una política tendente al fomento de la actividad económica y a la creación de nuevas iniciativas empresariales de microempresas. La cantidad que ahora aprobamos, 250.000 euros, se viene a sumar a los 260.000 que ya teníamos aprobados, lo que hace un total de prácticamente 510.000 euros. Mucho, poco, pues esto comparándolo con, por ejemplo, con años anteriores, por ejemplo en el 2010, cuando estábamos también en plena crisis, con un presupuesto de este ayuntamiento de 179 millones de euros, se dedicaron a esta política de ayuda a microempresas 124.000 euros. Este año, pues cuadriplicamos, incluso superamos esa cifra de con los 510.000 euros. Entendemos que con 34 millones menos de presupuesto dedicamos 4 veces más de fondos de apoyo a las nuevas iniciativas empresariales. ¿Qué nos ha supuesto esto? Pues que en el año 2012, con un total de 220.000 euros, pudimos ayudar a 80 expedientes, se presentaron 90, pero 10 fueron denegados. En el año 2013, con una cuantía inicial que se aprobó de 160.000 euros, que posteriormente, con fecha 22 de mayo, se amplió en 100.000, y supusieron 260.000, como he comentado antes, más los 250.000 que aprobamos ahora, 510.000, pues hemos venido atendiendo hasta 100 expedientes, de los cuales 95 se han concedido, 3 se han denegado, 1 ha renunciado y 1 está pendiente de documentación. Es una actuación, yo creo que bastante importante en los momentos que vivimos, porque ha dado lugar a la creación, pues, de diversidad de sectores que se han venido implantando en esta ciudad. Se ha creado empleo y la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos de cómo se ha llevado a cabo esta actuación. Con estos 250.000 euros que ahora se aprueban gracias a esta contención de gasto y a este esfuerzo que hace el equipo de gobierno en cosas importantes como es la creación de empleo y la activación empresarial, pues ahora tenemos en lista de espera 66 nuevos expedientes desde el 17 de mayo que no habíamos podido atender, pero que se atenderán con estos 250.000 euros. Y con una proyección a final de año de una serie de nuevos expedientes que nos permitirán, sin lugar a dudas, complementar estos 250.000 euros y atender todas las solicitudes que vienen presentándose. Yo creo que es, repito, una actuación verdaderamente importante que viene a demostrar el interés y el esfuerzo que hace el equipo de gobierno, gastando el dinero en lo que verdaderamente es prioritario en estos momentos y actuando sobre las microempresas que verdaderamente están llevando a cabo una labor importante. Gracias, señor Royo. ¿Alguna intervención más? Votación. Con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, el voto a favor del Grupo Municipal Popular, se aprueba. Siguiente asunto. En el asunto número 7 se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista solicitando que se inste a la alcaldesa al cumplimiento de su programa electoral mediante la cesión del suelo necesario para la construcción de centros de salud. ¿Alguna intervención? Señor Urquía tiene la palabra. Bien, señor presidente del Pleno, muchas gracias. Bien, en abril del año 2007, la señora Gamarra del Partido Popular, el señor Pedro Sanz decían que se iba a acabar con el gobierno del Partido Popular la actitud completamente opuesta a la adoptada por el socialista Tomás Santos, que era, según el Partido Popular, la de no favorecer el entendimiento o la colaboración entre administraciones, ¿no? Y proponían y decían que iban a cumplir como promesa electoral. Y, por cierto, algo muy importante, hacía alusión a ello el señor Anguela, diciendo que habían cumplido una promesa electoral. Bueno, espero que también cumplan esta. Y entonces proponían ustedes y decían a los ciudadanos que iban a construir 4 nuevos centros de salud. Bien, ha pasado 25 meses desde esa promesa electoral. Bueno, más, porque hablo de las elecciones, desde mayo de 2011. Sin más de la mitad del Ecuador. Quedan 21 meses.
para acabar la legislatura. Y no sabemos nada de estos centros de salud, salvo el de la Guindalera, que hablaré ahora de él, pero del resto no sabemos absolutamente nada. Y cuando le falta la mitad de la legislatura, pues lo normal es que sea más que no que sí, porque todos sabemos que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Hay que hacer el suelo, hay que hacer el proyecto, hay que hacer la inversión, hay que ejecutar la obra, ¿no? Y eso lleva su tiempo. Por lo tanto, de eso queremos hablar. Pero miren ustedes, el año 2000, ustedes decían eso, decían que hay que acabar el enfrentamiento. 25 meses han pasado y no hay ni un solo acuerdo, ni de Junta de Gobierno, ni de Alcaldía, ni de Pleno, en el que ustedes hayan favorecido el cumplir ese acuerdo. Es decir, no hay ninguna cesión de suelo, que es la parte que nos corresponde fundamentalmente al Ayuntamiento. Ninguna cesión de suelo. Porque la Guindalera, el suelo se cedió en noviembre de 2008. Y miren ustedes, Partido Popular, 25 meses, ni una cesión. Ni una cesión. Gobierno anterior, habían pasado 18 meses y estaba cedido el local, el solar, para la construcción de la Guindalera. Esa es la realidad objetiva. El pasado. Unos cumplimos, colaboramos por el bien ciudadano, otros metían el dedo todo el día, como sabían hacerlo muy bien, en la rueda, para intentar boicotear al gobierno municipal. Usted lo sabe muy bien, señora Gamarra, era experta en esas cosas. ¿Y ustedes qué han demostrado en 25 meses? Pues que nada. Lo que iba a ser diálogo y colaboración es cero patatero. Es nada. Y miren ustedes, me recuerda esto, el tema de la estación de autobuses brevemente. ¿Sabe quién hizo la cimentación de la estación de autobuses? El gobierno anterior. ¿Quién dejó el proyecto con la Sociedad Ferrocarril, con un convenio para que el proyecto se ejecutara directamente? Era el gobierno anterior. Y sabe usted, además, lo más importante, mire usted, señora Gamarra, yo le deseo la mejor suerte, la mejor suerte. Yo tenía un informe del director general de urbanismo de qué parcelas podíamos vender para sacar 24 millones de euros para financiar el 100% de la estación de autobuses. La estación que ustedes se negaron a nivel de gobierno regional a colaborar. Porque ustedes hacen, como siempre, con el bombero pirómano. Primero prenden la mecha y luego van corriendo como bombero para apagarla. Lo hacen con todo, con el museo, con todo. Ustedes hacen eso muy bien. Crean el problema y luego corren con el bombero. Bueno, pues a ustedes les deseo la mejor suerte. Les deseo la mejor suerte de que con la operación que usted nos acaba de decir, inmobiliaria, de la venta del suelo, solucionen la parte municipal. Les deseo la mejor suerte, pero creo que eso está complicado, señora Gamarra. Tal como veo el patio, está complicado. Y le digo que yo tengo un informe que si quiere puedo pasar copia de cómo financiar el 100% el año 2008. Han cambiado las cosas y, por lo tanto, ese informe lo teníamos nosotros, estaba ya, esa previsión. Yo espero, le deseo mucha suerte con la venta del suelo, que lo consigan. Pero bueno, le quiero recordar su voto negativo, que el gobierno regional pusiera dinero, y ahora, como han cambiado el gobierno, ustedes actúan dependiendo de quién esté en cada sitio de una manera u otra. Le preocupan poco los problemas de los ciudadanos o nada, sino fundamentalmente el poder y el poder como sea siempre. Bien, volvemos a los temas de salud. Bien, yo les decía a ustedes, señor presidente del Pleno, es que no ha estado usted atento, les decía a ustedes que habían prometido 3 nuevos centros de salud, porque el de la Guindalera ya estaba construyéndose cuando las elecciones, se licitó en 2010 y estaba construyéndose, y que no han hecho absolutamente nada de ello. Bien, prometían 4 actuaciones. Una es la Guindalera, que ya está realizada y que en octubre se va a empezar a funcionar. Por cierto, todo el problema que hay con la zonificación y por la moción que ustedes nos han negado hoy a debatir tiene que ver con la falta de nuevos centros de salud. Si estuviera el centro de salud, fundamentalmente el de Yagüe, el de Gasteiz al Arco, los problemas que ha habido estos días, que está habiendo estos días con la rezonificación, serían menores, muy menores, pero ahí estamos con su falta de cumplimiento electoral. Por tanto, y además ustedes demuestran cada día el miedo que tienen al debate, porque tanto miedo tienen al tema de que Pilar Criado haya hablado con ustedes aquí un debate sobre zonificación y criterios, que lo han negado el debate. Y por tanto, ustedes hablan mucho de participación, señor Yanguela, pero se lo aplican cuando quieren. La participación cuando nos viene bien. Cuando nos viene mal, la participación cero. No, continúa, señor. No se por eso. Bien, y entonces les decía a ustedes que su compromiso fue hacer 4 centros de salud. Uno está hecho porque ya estaba
el suelo cedido por el Gobierno anterior, las obras empezadas en el 2010 y, por tanto, estaba ya en marcha. Bien, quedan 3 centros, el de Yagüe de Gastea al Arco, que decía Cuca Gamarra, se ha comprometido a buscar la parcela más adecuada para atender a la población de estos 3 barrios. No sabemos nada, espero que ahora no lo diga, cuándo va a cumplir este compromiso. Rodez Paterna, Gamarra propone construir un nuevo centro que sustituya a ya claramente obsoleto, en la parcela que actualmente ocupa el cuartel de la Policía Nacional, que va a quedar en el desuso próximamente. Lleva año y medio cerrado y no sabemos nada de cuándo van a hacer ustedes la cesión al Gobierno regional. La están negociando. Con los que se llevan bien, con los de la colaboración administrativa, están negociando cuándo van a ceder la parcela de la comisaría anterior de la Policía Nacional. Llevan año y medio negociando la cesión de la parcela. Igual no lo dice hoy, cuándo van a ceder la parcela del casco antiguo. Y los lirios decían ustedes que el Ayuntamiento reservará suelo para esta dotación, que el futuro deberá atender a los logroñeses de este joven barrio. Bueno, díganos qué solar van a reservar para los lirios. Díganos cuándo van a ceder el suelo para Valdegastea, el Arco y Yagüe, y díganos cuándo van a ceder el suelo de la comisaría al Gobierno regional para que haga el traslado del centro de salud del casco antiguo. Por cierto, entre comillas, nos parece un error. Y teniendo Hospital de La Rioja, la mitad cerrado, que cualquier día va a tener que mandar al señor Pedro Sáenz Rojo los técnicos de la concejalía para abrirles expediente, porque están los tejados y las zonas fundamentalmente del lado izquierdo absolutamente ya incumpliendo la ordenanza del plan general. Tener un hospital, que es una parte del patrimonio nuestro de la ciudad, cerrado, obsoleto, muerto, pudiendo llevar allí un centro de salud en la parte izquierda, Señor Urquía, vaya terminando, por favor. No tiene ningún sentido, sobre todo porque cuesta mucho más hacer un nuevo centro que rehabilitar el que tenemos. Y como sé que ustedes de dinero, pues la comunidad no anda muy bien, porque en 6 meses han gastado 7 millones de euros de inversión y un centro de salud cuesta 7 millones por lo menos, pues solo aconsejo que le den una vuelta. Gracias. Gracias, señor Urquía. Señora Corres, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítame, señor Urquía, que le dé la bienvenida a este pleno como nuevo portavoz en materia de salud. Veo que es un tema que le interesa sobremanera, porque del tiempo que tenía usted para debatir ha utilizado 3 minutos para hablar del soterramiento, con lo cual, bueno, pues eso da nota de su interés. Le ha faltado decir en su disertación, señor Urquía, que el centro de la Guindalera lo hicieron ustedes. Es decir, parece que incluso los ladrillos los puso usted, pero bueno, es algo que lógicamente no se puede colgar usted como medalla, porque fue el Gobierno regional del Partido Popular el que lo llevó a cabo. Señor Urquía, permítame que para centrar el asunto le ofrezca también algunos datos, porque yo creo que los medios de comunicación recogen algunas declaraciones que se hacen con más o menos acierto en relación también a la atención sanitaria y a la sanidad que tenemos en esta comunidad y en esta ciudad, ¿no? Y quisiera recordarle que la ciudad de Logroño dispone de una de las mejores ratios de profesionales por habitante y posiblemente la mejor de España en cuanto a centros de salud en relación a la población que tiene como ciudad. En segundo lugar, quisiera decirle que el Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, lleva muchos años trabajando por la mejora constante de la sanidad pública en general y de la atención primaria en particular, y lo hace en la comunidad y, lógicamente, también en nuestra ciudad. Según las sociedades científicas de atención primaria y de pediatras de atención primaria de España, se considera como ratio adecuada 1.500 tarjetas sanitarias por médico en atención primaria y 1.000 por pediatra. Le diré, señor Urquía, que ningún profesional de estos ámbitos en nuestra ciudad alcanza esa ratio, con lo cual podemos darnos por satisfechos en esa cuestión también. En relación al último barómetro sanitario, le podré decir también que los ciudadanos de Logroño y de La Rioja son los que mejor valoran de toda España el servicio que reciben cuando van a su médico de cabecera. El último barómetro sanitario, y eso sin duda alguna no es causa de la casualidad, sino que tendrá algo que ver, digo yo, con los esfuerzos que desde el Gobierno de La Rioja se han tenido en cuenta para mejorar los centros, los equipamientos, la organización, etcétera. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, en un informe de 2013, señala a la Comunidad Autónoma de La Rioja como la quinta que ofrece mejores servicios sanitarios de todo el país. Y precisamente, permítame que le diga, señor Urquía, que la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública no es precisamente sospechosa de ser amiga del Partido Popular. Señor Urquía, para acabar, le diré y le avanzo
que mi grupo votará en contra de esta moción porque no necesita instar a la alcaldesa de Logroño a que haga nada, sino que ya el equipo de gobierno al que representamos está dando los pasos necesarios para la construcción de los 4 centros de salud de los que se habla. Y le diré la situación de los compromisos de estos 4 centros de salud. Usted lo conoce perfectamente y si no lo conoce, pues permítame también que le diga que será porque usted no quiere, porque incluso en este foro también se ha dado detalle sobre concretamente el de Rodríguez Paterna, pero le diré que 2 años le han bastado, menos de 2 años le han bastado a este equipo de gobierno para desbloquear el traslado del centro de salud de Rodríguez Paterna al solar de la antigua Comisaría de Policía Nacional, y los plazos se han dado aquí, se repetirán, y ese centro de salud será una realidad. Y en cuanto al centro de salud de la Guindalea, como usted bien conoce, el noviembre próximo también será una auténtica realidad. Respecto a los de Valdegastea y los Lirios, esté usted tranquilo, señor Urquía, que este equipo de gobierno colaborará, como viene haciendo, negociará, como viene negociando, porque tiene que negociar también, en lo que tenga que ser y en lo que se necesite para que se cumpla nuestro programa electoral, como hemos venido haciendo hasta ahora. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Corres. ¿Alguna intervención más? Señor Urquía, turno del portavoz. Muy bien, señora Paloma Corres. Bien, en primer lugar, decirle a usted que, mire, si la alcaldesa, señora Gamarra, un momento, por favor, si tuviera la normalidad de debatir con el portavoz municipal los temas y no ir siempre al último turno, debatiríamos los temas, pero como siempre habla al último turno, solo nos queda utilizar un poco el turno siguiente para discutir. Ya está. Pero hay que decirlo así. Es decir, yo le pido a la señora alcaldesa que otro día pues que entre un poco al trapo del debate con el portavoz, que no pase nada por eso, que está bien, así un poco se bajea. Bien, la Guindalera. Bueno, pusimos el suelo. Es que sin suelo no hay edificio. O hacen edificios sin suelo. Yo solamente he dicho que dimos el suelo al gobierno regional en el año 2008. Entramos a gobernar en el 2007 y en el 2008 dimos el suelo. En 18 meses. Ustedes ya 25 meses y no han hecho absolutamente nada. 25 meses. Y esa era la etapa nueva de diálogo, colaboración entre administraciones, ¿no? Y, por tanto, mire usted, 2 cosas. Rodríguez Paterna. La comisaría, que ahora está al lado del campo, pues mire usted, ya lo siento, también la dejamos hecha. También la dejamos hecha. Totalmente hecha. Y es verdad que quiero reconocer, y lo voy a hacer porque siempre lo hago, que vino un convenio de colaboración anterior firmado por Julio Revuelta. Un convenio anterior de colaboración, pero la ejecución de sí de la comisaría la hicimos nosotros. Y ese convenio ya dejaba libre que el día que la comisaría del Coso pasara al campo, la zona del campo, ese edificio pasaba al ayuntamiento. Parece un convenio de permuta con unas edificaciones también, si no recuerdo mal, en la avenida de Burgos. Por tanto, bueno, es un trabajo, ustedes el convenio, nosotros hicimos la comisaría y quedaba libre. Pero es que esa comisaría lleva ya año y medio, que yo recuerde, vacía. Y es ceder a la comunidad el solar para que la comunidad lo derribe, si va a hacerlo así, porque me imagino que rehabilitarlo va a ser, lo quedarán en rehabilitarlo y hacerlo nuevo. Bueno, ya han pasado pues dos años de eso. Por tanto, ustedes gobiernan. Nuestra obligación como oposición, ¿sabe cuál es? Pedirles que cumplan lo que ustedes han prometido, pero fundamentalmente eso, lo que ustedes han prometido. Y es que, mire usted, está aquí en el convecino suyo, que no es una hoja nuestra, no, es una hoja de ellos, ustedes. Y miren ustedes con razón, ya no se la voy a quitar, cuando hemos incumplido alguna cuestión en el gobierno nos han dicho que había que cumplir las cosas, ¿no? Bueno, pues sí venimos aquí a decirles ustedes, cumplan sus promesas, cúmplanlas, y cúmplanlas adecuadamente. Han acabado de cumplir una, que es la Guindalera, y quedan 3. Y quedan 21 meses. Pónganse en las pilas y cumplan con los ciudadanos. Y no me habla de estándar de calidad, que yo no voy a entrar ahí, que es que yo no he prometido 4 ejemplos. Prometido a la señora Gamarra y al señor Pedrosa. Cumplan con los vecinos de Valdegastea, con los de Yagüe, con los del Arco, con los de Casco Antiguo y con los de los Lirios. Cumplan. Y quedan 21 meses. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Hay que ceder el suelo, hacer el proyecto, ejecutar la obra. Y esto cuesta. Por tanto, y ustedes, nuestra obligación es esa. Porque si no, y acabo ya, señor presidente del Pleno, estaremos ante un engaño a los ciudadanos. Ante un fraude electoral. Por cierto, que creo que es algo que no hay que hacer. Y que el señor Anguela decía que ustedes cumplen. Bueno, pues a ver si también cumplen con esto. Porque, como decía el señor Rajoy, fin de la cita, el año que viene,
Antes no me va a dejar el señor Rodolfo Rubio ni los portavoces de su partido del Gobierno. Traeremos de nuevo aquí esta moción. Cuando toque, otra vez, aquí estaremos defendiendo a los ciudadanos y pidiendo a ustedes que cumplan. Que cumplan. Y porque es nuestra obligación como oposición. Ustedes gobernar, nosotros decirles, oye, ustedes, ¿han prometido? Pues si han prometido, cúmplanlo. Gracias. Gracias, señor Urquía. Señor Merino tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Y la verdad que, señor Urquía, muy bien. La verdad que estamos... Yo estoy encantado. Estoy encantado de que usted sea la oposición con el nivel de presión que nos está introduciendo al equipo de gobierno, con estas mociones, con esta presión al equipo de gobierno diaria. Y estamos encantados de que nos digan qué cuestiones nos queda aún por cumplir. Le confieso que me encantaría saber quién les asesora en comunicación política para que traigan mociones donde el objeto sea el programa electoral del partido contrario, donde se hable de algo que se tiene que cumplir, los centros de salud, a puertas de inauguración de un centro de salud, y en una cuestión que La Rioja y la ciudad de Logroño no anda nada mal, como es la sanidad frente a otras ciudades. Pero yo me encantaría saber quién les asesora, pero la verdad que nosotros muy tranquilos y muy contentos de que puedan traer estas mociones al Pleno y que nos recuerden, pues, lógicamente, que nos quedan aún cuestiones por hacer, nos quedan años por hacer, aún muchas cosas. Además, a puertas de la inauguración o la apertura de un museo que ustedes dejaron cerrado desde el 2005, del desbloqueo de la AP68, del soterramiento que está avanzando, es acertado desde el punto de vista de la oposición lo que están haciendo ustedes, y a nosotros, de verdad, esta presión nos está llevando a no dormir y a trabajar incluso por la noche en el ayuntamiento, porque vemos que están ustedes contrarreloj examinándonos día tras día. Dicho eso, señor Urquía, usted tranquilo, no cuente tanto por meses, usted estuvo 48 y en salud, como en otros temas, muy poquito. No lo decimos nosotros, lo debieron de decir los ciudadanos. Hasta los suyos se quedaron en casa, de lo bien que lo hicieron, porque se han tirado un pleno diciendo lo bien que hicieron las cosas durante 4 años. Hasta sus votantes se quedaron en casa. Fíjese qué bien lo hicieron. 48 meses y nos está reclamando a nosotros que llevamos 25, 24, no lo sé, que hagamos nuestras cosas. Pero no se preocupe, usted hace bien en confiar en el Partido Popular y en el cumplimiento del programa electoral. Los primeros que nos lo creemos somos nosotros, que para eso lo presentaron y para eso los ciudadanos nos votaron. ¿Quiere debatir con la alcaldesa? Yo, de verdad, este debe de ser otro de los consejos que le da su asesor. Si en la oposición con alguien no tienes que debatir, es con el alcalde o alcaldesa. Eso lo pone en el manual del ABC de la política. Pero que usted quiere debatir, yo estoy seguro que ya le encantaría poder intervenir muchas más veces de las que la hace. Pero bueno, hay debates de estado de la ciudad y con tranquilidad que habrá momentos, pero usted siga por ahí y no cambien además de asesoría o de comunicación política, que a nosotros no nos va nada mal. Dicho eso, hoy nos critican por lo que no hemos hecho o lo que no vamos a hacer. Parece ser que ya está intuyendo lo que no vamos a hacer. Pero la historia de su partido y de sus miembros en materia de sanidad, de centros de salud o de hospitales, que es de lo que estamos hablando, siempre se ha caracterizado por juzgarnos con mentiras sobre lo que hemos hecho en sanidad. Siempre, siempre. La hemeroteca, señora Criado, diga que sí porque es así, les ha dejado a ustedes por embusteros en materia de la sanidad. Solo hay que acudir a la hemeroteca para saber cuál ha sido su modelo de ciudad en materia sanitaria y lo que tenemos. Solo hay que acudir, como están haciendo ahora. Tan solo hace unos meses hablaba de una reforma sanitaria donde inmigrantes mayores de 26 sin trabajo, incluso los que vienen del turismo sanitario, no iban a tener atención sanitaria en esta ciudad, y llegó a decir incluso que iban a morir en las calles. Señora Criado. Termino en 2 minutos y la señora Criado guarda silencio, que el que tiene la palabra soy yo, y le iré diciendo todo lo que ha dicho, las barbaridades que lleva diciendo durante muchos años en esta ciudad y en esta comunidad autónoma sobre la sanidad.
Cuando se inauguró en el 2008, ustedes cederían el terreno, pero es que en el 2007 en esta ciudad se inauguró un gran hospital como el Hospital San Pedro. Mire si se estaba trabajando, señor Urquía. Cuando se inauguró el Hospital San Pedro, ¿qué decían los socialistas? Y usted, señora criado con bata blanca a la puerta del San Pedro, que no estaba terminado, que era electoralista, que se iba a llenar de camas las habitaciones después de las elecciones, que eso poco más que nos lo sacábamos para ganar las elecciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada de lo que usted dijo y ni tan solo, ni siquiera se ha disculpado. Ha seguido diciendo, cuando ya el hospital funcionó sanitariamente, que si las pantallas de plasma, que después que no había teléfonos públicos, después los aparcamientos, los accesos. ¿Cuántas mociones y cuántas protestas sobre los accesos al San Pedro? ¿Cuántas veces dijeron que, que estaba lejos y que los vecinos no iban a poder llegar allí? El futuro, los años van pasando y las ciudades van creciendo y todo queda demostrado que una ciudad, ante cambios importantes como el que vamos a vivir con la inauguración del Centro de Salud de la Guindalera, la gente se va adaptando. Pero ustedes siempre, y cuando no ha sido el Hospital San Pedro, era el aparcamiento del San Millán, y cuando no el Selene, ese señor tan malo que venía a la ciudad a destruir la sanidad riojana, ¿se acuerdan? El programa informático, resulta que era el Selene, todo el mundo está contento porque tiene todos los datos, la historia clínica en cualquier hospital que vaya. Ustedes siempre, año tras año, protesta tan protesta, han mentido sobre la sanidad riojana, como ahora. Era sobre lo que hacíamos y ahora quieren mentir sobre lo que no vamos a hacer. Siempre se han caracterizado por utilizar las mentiras en materia de sanidad riojana. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la hemeroteca, lo dice un informe de la Federación de las Asociaciones de la Defensa Pública de la Sanidad Pública, que dice que esta comunidad es la quinta mejor de España en materia sanitaria, frente a lo que han dicho ustedes durante muchos años. Poco más que jugamos la Champions League de la sanidad. Y ustedes siguen diciendo que el PP va a desmantelar la sanidad. ¿Cuántas veces han dicho que se desmantelaba la sanidad y el estado de bienestar de esta ciudad? ¿Cuántas veces? Y no se han disculpado por mentir y por mentir. Siempre con la política del terror, con la política del miedo a los usuarios, a los profesionales sanitarios, para intentar sacar votos. Sigan así, porque van muy bien y no cambien además de asesoría ni de comunicación política. Muchas gracias. Gracias, señor Merino. ¿Alguna intervención más? ¿Votación? Sí que. Con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular, decae la moción. No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. Buenas noches.